A ver, yo te veo, yo no te veo, Javier, todavía. Ahí Hola, me Javier, ves. qué bueno Hola, verte. ¿qué tal? Acá estamos. Bueno, nos costó ¿Cómo andás? apenas la tecnología, pero acá estamos. Espera que apago la Sí, compu sí. atrás, que era para los otros trámites. Ahí está. Hola, Javier. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Eh, a ver, Javier, te presento además de como un colega, profesor titular de arquitectura, como investigador, director del Instituto de la Espacialidad Humana. Fuiste secretario académico de la facultad entre 2005 y 2009. Hiciste el foro académico y sobre todo empezaste en aquel momento los primeros concursos para docentes de FADU hasta ahí. No había habido concursos. También fuiste de alguna manera el armador de la carrera de arquitectura en la Universidad de La Matanza. Sos titular de arquitectura del taller Forma y Proyectos, sos titular de Morfo también en FADU, sos bien FADU, y además ahora sos el subsecretario de Hábitat de Nación, o sea que junto a María Eugenia Bielsa, en realidad son los dos arquitectos que ocupan posiciones más relevantes en el Estado nacional, y la verdad que con todo eso se nos hace muy interesante poder conversar con vos, además de la cercanía que tenemos porque nos conocemos hace mucho tiempo, Javi. Te iba a proponer un poco un viaje. Además, quiero decir que sos un intelectual, porque además de todo esto, me parece que sos un pensador fino, tenés un humor ácido y sos un observador agudo de las cosas y un peronista de ley y de raza. Y bueno, me interesaba que pudiéramos viajar un poco. No perdamos de vista, Javi, estamos delante de estudiantes, docentes de una comunidad académica FADU y desde ese lugar es si querés, primero hacemos un breve inicio tuyo, después pasar un poco por la gestión, pasemos pues, por la pandemia y tengamos algunas miradas sobre esto de unir a veces política y aula también. Te propongo, si querés, de inicio es contanos ¿qué pensabas cuando llegaste a la facultad, cuál era tu imagen sobre la carrera, sobre lo que la arquitectura, o qué pensabas encontrar en la carrera de arquitectura. Mirá, esto no sé si lo conté alguna vez, pero cuando entré a la facultad no estaba muy convencido de arquitectura, ¿no? No tenía muy claro de qué se trataba. Me interesaba mucho la historia y me interesaba mucho la historia del arte. Había laburado un poco en algunos talleres de escultura, ¿viste? Más tirado hacia bellas artes. Pero bueno, obviamente estaba el mandato familiar de que hay que hacer algo para vivir, suponiendo que arquitectura sea algo para vivir, digamos. Entonces, me pareció que arquitectura un poco conjugaba el tema, si querés, de su importancia en la historia del arte, aunque la arquitectura no sea un arte, esa es otra discusión. Y bueno, me metí y en la medida que me iba metiendo me iba gustando más y bueno, como nos pasa a todos nosotros, no nos suponemos hoy haciendo otra cosa, ¿no? Ah. Y Javi, después a medida que fuiste avanzando de la carrera, cuando digo de la carrera, viste, pueden ser de tus contactos con docentes, de las experiencias, de la militancia, de todo lo que te fue pasando como cursando la carrera, ¿qué fue las cosas que más te marcaron y que vos recordás que fueron más gravitantes, si querés, si lo relacionas con tu actualidad, ¿no? Sí, mirá, por ahí si le comentamos a los estudiantes de hoy, les va a parecer una cosa bastante china, digamos, pero en general en ese momento digamos, nosotros, particularmente yo entré a la carrera el primer año de recuperación democrática. Entonces, bueno, se abría como toda una oportunidad, volvían unas caras que no habían estado en la facultad durante mucho tiempo, todos los maestros que nos formaron a nosotros, de las distintas ideologías que venían. Y bueno, obviamente como yo ya tenía cierta militancia previa en el secundario, etcétera, bueno, obviamente me fui orientando hacia las cátedras que supuestamente tenían una visión ideológica más afín, ¿no? Hoy en general los chicos van como, los chicos y las chicas, en el buen sentido, van probando, ¿no? Este año hago con este año hago con otro. En esa época era como una época de fidelidad absoluta, tipo club de fútbol o partido político, ¿no? Vos te metías, a lo sumo pasabas alguna cátedra parecida de algún amigo de donde estabas cursando, pero eh, la cátedra significaba una línea ideológica y vos adscribías a ella y te mantenías ahí adentro, ¿no? El taller se cursaba en vertical.
En ese sentido, mis experiencias básicamente con Doberti en morfología, con Moscato en proyecto, con Freddy Garay en urbanismo, con Fernández en historia, bueno, eran las cátedras que uno elegía a propósito para intentar armar ese Frankenstein, que es el plan de estudios de la facultad, agarrando un pedacito de lo que yo suponía que era coherente entre sí. Vos sabés que tanto con Freddy como con Jorge Moscato estuvimos en estos encuentros, así que te antecedieron, ahora vendría un discípulo entonces. Tal cual, tal Eh, cual. No y, sé si se van a querer hacer cargo de mí, pero sí, soy discípulo. bueno, pero eso es parte de la fricción a veces entre generaciones, ¿no? Que Totalmente, en totalmente. algún momento uno suelta también, o es parte del deber ser, matar al padre y después te volvés a amigar en algún momento, ¿no? Es como, Exactamente. Javi, hagamos un pase así como a ver, a la gestión, saltemos como casi te diría al hoy. Te propongo, o sea, hoy de lo que tenés, digamos, entre tus manos, ¿no? ¿Qué es lo que ocupa más tiempo? Voy a tratar de que te junto dos preguntas. ¿Qué es lo que te ocupa más tiempo? Y que por ahí, ¿qué es lo más interesante? Viste que puede no ser lo mismo, ¿no? Claramente, ¿no? No, totalmente. Lo que me ocupa más tiempo son las reuniones de coordinación. Y más con este tema de la pandemia, nos pasa a todos, ¿no? Con el tema de la virtualidad, etcétera. Y en realidad todo lo que uno había pensado, lo poco que había pensado previamente como para aplicar, también se ve condicionado por este contexto, ¿no? Entonces hay una planificación que se pensaba poner en marcha enseguida, que ahora ha pasado a mediano y largo plazo, mediano con suerte. Y entonces ahí lo que me gustaría hacer, que es seguir Claro, proyectando, bueno, digamos, sí, sí. Hagamos ese viaje, este, ¿viste? O lo más interesante, pero que no es lo que te es, ocupa más tiempo, ¿viste? exactamente. Lo más interesante es proyectar y cada vez que puedo, en los proyectos que van saliendo, trato de meter mano con los equipos y discutir y participar de esas decisiones, ¿no? Y ya que usaste la palabra proyectar, para vos es una palabra bien seguro, cara a tu vida. Si querés, ¿qué hay del proyecto en la gestión pública? O sea, ¿cómo, a ver, metámoslo adentro del conflicto de gestionar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que tenemos una oportunidad con la creación del ministerio, que por lo menos tenga rango de ministerio el tema de hábitat, en poner el proyecto en un lugar que no estaba en la agenda pública, ¿no? Y vos lo sabés bien porque has Sí, batallado bastante por el tema de concursos, sí, etcétera. En general, todas las políticas de hábitat siempre fueron pensadas como una manera de reactivación económica o de generación de empleo, que de hecho lo son, pero nunca en su especificidad, digamos, ¿no? Que además estás produciendo espacios, que esos espacios califican la vida, que le modifican la vida a la gente, y que no se trata solo de hacer cantidad, sino de hacer cantidad y calidad, ¿no? Para que eso vuelva también, incluso sí. virtuosamente, sobre ese objetivo económico. Y bueno, el volver a poner el proyecto en el centro de la cuestión, que lo cualitativo, eh, que la arquitectura de Estado no sea sinónimo de arquitectura pobre, chica, mala, sino todo lo contrario. Eh, Cuando estudiamos historia, nuestra primera generación liberal hizo de las escuelas palacios y los movimientos populares hicieron del espacio público y la vivienda social una fiesta, ¿no? Después se nos perdió el lápiz en el camino, en algún momento, y hoy parecemos como estar conformados con la pequeña escala, con lo pobre, con lo efímero, y bueno, sin desentender que estamos en crisis, creo que hay que recuperar esa cultura de que la arquitectura del Estado tiene que ser la mejor arquitectura, ¿no? Javi, ya cuando entras en esto me da ganas que puedo mezclar algunas cosas que relaciones, si querés, tu práctica de aula con digamos, la gestión pública, porque en el fondo yo te escucho y me imagino que por ahí estás queriendo hacer algo no muy distinto de lo que decís en clase o que compartís con tus estudiantes, ¿no? Totalmente. Primero por una cuestión de tratar de mantener cierta coherencia que te deje dormir de noche, digamos. Y obviamente también es como la oportunidad de aplicar un montón de cosas que pensaste desde la academia, desde la investigación, o que las laburaste en algún barrio en particular, pero que ahora hay una posibilidad de volcarlas en una política estructurada y bueno, es un excelente desafío, ¿no? Nosotros, eh, si querés también por estas cosas que te decía de haber cursado con el Mosca o de haber cursado con Noverti, siempre las temáticas del hábitat popular o de las arquitecturas de Estado estuvieron siempre presentes, ¿no?
esta famosa historia de que un cuatrimestre se hacía equipamiento y el otro cuatrimestre se hacía vivienda. Y bueno, siempre eran arquitecturas de Estado o arquitecturas comunitarias, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, que eso tenga una inserción urbana, que se sepa para quién va dirigido, estuvieron presentes desde los primeros momentos de la formación, y bueno, uno trata de como arrimar algún mejor párrafo a aquel texto que recibió. Pero, Javi, coincidís conmigo que igual el grueso no voy a decir de los estudiantes, por ahí es parte de nuestro origen también. Yo vengo de escuela privada, siempre lo digo, y como tenemos a veces como en el imaginario la formación más, si se quiere, liberal de que vamos a ir a trabajar de proyectistas. Eso no es, o sea, hoy esta discusión no es nueva que hablemos de perfiles o de que no todos hacemos lo mismo y que, ¿no? Desde ese punto, a veces no pensás que todavía la carrera está muy puesta como en ese paradigma en cuanto a su estructuración a veces, ¿no? Y si querés, por ahí, no sé, ¿cuál es tu mensaje ahora desde tu experiencia como de gestión pública? Es lo que significa desandar, porque yo a veces digo, mira, cuando empezamos Explora, por ahí es año 2007, siempre preguntamos, che, ¿quién se imagina en el Estado? Y capaz que te levantaban la mano dos o tres, ¿viste? Capaz hoy, más de casi 15 años después, la verdad que vos preguntás y mucha más gente es la que se imagina trabajando en lo público. Quizás deba tener que ver con muchos Javieres, ¿no? Que de alguna manera le hacen como culto o honores al trabajo en la gestión pública. Sí, mira, yo me acuerdo que también cuando militábamos en Estudiantes, una vez lo habíamos invitado a Norberto Chávez a dar una charla, y tenía una frase medio pavorosa de esas que manda Norberto, de esta facultad enseña una profesión que la hacen 4 estudios que para colmo de males ya existen, decían en ese entonces, ¿no? Yo creo que eso ha ido cambiando bastante. La pluralidad de la facultad, bien entendida, ha abierto muchas alternativas, y esa es la gran riqueza de la FADU, que vos podés cursar en una cátedra que está especializada en el tema patrimonio, con la máxima excelencia en el detalle, o podés con otra que tiene una orientación más urbana, o otra más de arquitectura, otra más de tecnología. Hoy creo que esta cuestión está más asumido que trabajar en lo privado, trabajar con una comunidad, trabajar en el Estado, trabajar en la docencia, son parte del trabajo de la profesión. No es que la profesión es una cosa, o es solo la privada y el resto no es profesión, ¿no? A veces cuando algunos círculos de la facultad se los quiere tildar de profesionalistas, somos todos profesionalistas, todos practicamos la profesión. Sí. Y además también la crisis ha hecho que todos hagamos todo, ¿no? Claro. Porque nos ha tocado ganar un concurso y hacer un monumento, y nos ha tocado trabajar en una villa, y no es incompatible. En definitiva, es trabajar en el proyecto, que es lo que nos gusta. Javi, déjame recordarte o citarte, cuando me iba a poco de conocernos, había una especie de fractura siempre como entre la noche y la mañana, y la noche era más política y la mañana se nos llamaba los lápices de oro a veces, ¿no? O estas cosas como una especie de... Era un poco peyorativo, pero vos Sí, alguna vez lo bautizaste mejor la nube de excelencia, ¿no? Como, con nube parecía que ibas a... Pero yo creo que es cierto que esos mundos se imbrincaron más y... Sí, tenía que ver con todos los prejuicios de ese momento, ¿no? Bueno, nosotros éramos unos que nos dedicábamos a la sociología porque no sabíamos proyectar, desde un lado, y para nosotros muchos de ustedes eran gente que proyectaba muy lindo, pero sin saber lo que hacía. Y en realidad no es ni una cosa ni la otra. Hay buenos y malos ejemplos en ambas actitudes, digamos, y hoy ya están totalmente mezcladas, y como te digo, la propia crisis nos ha llevado a todos a hacer todo y a ir entendiéndonos en el camino, ¿no? Vos sos autor de una obra, o coautor, pero de autor de una obra maravillosa que es El Mausoleo de Perón, que bueno, invito a todos a que la miren. Hablando así de buena obra pública y de calidad arquitectónica, ¿no, Javi? ¿Vos creés que es posible en la gestión pública? Y ahora te digo, el otro día un estudiante, viste que a veces en esta época estudiamos ejemplos, mostraba un proyecto y dice, no, pero mejor voy a mostrar el proyecto, ¿no? Porque como diciendo que la obra después, y no estaba mal la obra, pero te pregunto, el otro día Mederico Febre, que fue justo quien estuvo la semana pasada, Javi, él es un hombre de los fierros, del barro, de la obra, ¿no? Y ahora, ¿vos creés
digamos, es posible la buena arquitectura o hay algún momento, me puedes corregir también en lo que se entiende por buena arquitectura, No, pero ¿o crees que hay un momento que viene la picadora de carne, ¿viste? Y de eso queda después poco. yo creo que en toda obra pública o privada nunca termina siendo exactamente como querías que fuera. Primero porque somos inconformistas y siempre queremos que las cosas sean mejor de lo que terminan siendo, y porque aparte no somos el factor decisorio absoluto, ¿no? Creo que por ahí esa es la gran enseñanza. Participamos más de procesos de trabajo donde tenemos obviamente una cuota importante de decisión, pero que después tiene otros actores que también influyen en ese producto, con los que a veces te llevas bien, te llevas mal, tenés poder sobre ellos tienen poder sobre vos, y bueno, obviamente el producto es algo parecido a lo que pensaste, pero no exactamente lo que pensaste. Igual creo que hay una tarea, tanto en el Estado como en lo privado, de recalificación del proyecto, ¿no? Vos fijate, por ejemplo, todo el tema de los pH, etcétera, que han aparecido en estos últimos años dentro de la actividad privada, donde un montón de estudios jóvenes están haciendo una arquitectura fantástica con pocos recursos. Sí, Y que son o nuestros pares o nuestros alumnos, ¿no? O nuestros sí. docentes del taller. Y bueno, si algo de eso podemos llevar al Estado, reconstruir esos equipos que han sido tan dejados de la mano de Dios o desarmados o que no han tenido la formación y ayornamiento, ese es otro desafío, ¿no? Creo que no es culpa de la estructura, sino como siempre de las personas que la humanizan. Y en la medida que tengamos buena formación, yo creo que eso, la obra puede ser buena tanto pública como privada, ¿no? Me sacaría ese prejuicio de encima. Está bien lo que decís, pero tiene que haber como, tiene que ser parte del deseo, de la agenda, que la obra sea buena, ¿no? Como, Obviamente. viste, me pasa, ¿sabes que hace poco estuve, no sé si recorriste Santa Fe, el año pasado fuimos con el taller, y la verdad que ha habido un grupo de arquitectos, viste, que a veces pueden caer en un Totalmente. partido o en otro, pero realmente se Ujú. pusieron la camiseta y la verdad que han hecho una serie de obras en una ciudad que no era muy característica por sus, digamos, obras interesantes, y de pronto es una decena, una docena de obras de espacio público, de edificios culturales, de vivienda, viste, che, esto, obras en lugares vulnerables, ¿no? Que decís, che, la verdad la arquitectura puede ser algo muy importante para una comunidad, ¿no? Seguro, incluso también desde lo privado. Yo me acuerdo, no sé, en los 80 como todo Díaz le cambió la cara a Córdoba, digamos, y fue desde la actividad privada y de especulación inmobiliaria pura y dura, sin embargo, hecha con mucha calidad arquitectónica, ¿no? Eh, me parece que también recién ahora se están empezando a ver los frutos de la masividad de las facultades, ¿no? Que está saliendo a la calle un montón de gente y esa gente no se queda frustrada porque no tiene el estudio de Clorindo, de Mario Roberto Álvarez, sino que se inserta donde puede y hace lo mejor que puede cada vez que le Sí. toca, ¿no? Y eso es algo que nuestra generación y la generación que sigue la está peleando y me parece que muy bien. Está bien lo que decís, ¿no? Porque me da la impresión que la arquitectura, viste que a veces valorábamos como que el diseño industrial, la indumentaria, produjo grandes cambios en muchos lugares de la ciudad como bastante rápidos. La Uh arquitectura, -huh. evidentemente, hasta que una joven se inserta como en la lógica productiva, a veces lleva más tiempo, pero el resultado de eso, la verdad que en la ciudad hay múltiples ejemplos muy interesantes de docentes, jóvenes docentes, de colegas, ¿no? Que hacen arquitectura mucho mejor a la que había tiempo atrás. Javi, te quiero llevar, ¿sabes? Yo aprendí de vos, de Marcel Orelli y tanta gente, la verdad, como también esta sensibilidad por la carencia, lo vulnerable, ¿no? Entonces, a vos fui la primera vez que te escuché hablar de los invisibilizados, ¿no? Esta cosa yo a veces me cuento que hasta apenas inicio de milenio, avanzado, digamos, la primera década, a veces en la Villa 31 había como planos donde se imaginaba que iba a haber otra cosa y como que, bueno, la quitamos y en algún momento lo mismo valía para la aeronave de Kirchner que para el macrismo Sí, incipiente, sí. ¿no? En la ciudad. Entonces, sin entrar en temas particulares, pero hablaste también de procesos, ¿viste? Y esto de los arquitectos, a veces como somos muy del papel y
¿Por qué compartirnos algo de esto que vos tenés realmente, te has embarrado? Y esto del contacto con el otro, con la carencia, ¿no? Con la necesidad de hábitat, ¿no? ¿Cómo, a ver, otra vez, para nuestros estudiantes, estás en el medio de la gestión y un algo de tu experiencia al respecto? No, primero, digamos, como mensaje a los estudiantes, sin tratar de ser Le Corbusier ni mucho menos, digamos, creo que todo es trabajo, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Y todos los trabajos se deben asumir con el mismo compromiso y vocación de proyecto. No hay trabajos que se proyectan y otros que se hacen de taquito. Y en ese sentido, el trabajar sobre estos temas urbanos más complejos, de los barrios populares, etcétera, obviamente que tiene una cuota ideológica, si querés, militante, pero también tiene una cuota de desafío proyectual, digamos. Son los lugares donde es más complejo hacer algo, o donde más vectores contrarios a la página en blanco tenés, digamos, ¿no? Porque tenés que lidiar con actores distintos, con posibilidades, con priorizaciones políticas que van cambiando. Entonces, muchas veces decimos, no trabajamos en estos temas porque seamos buenos o porque nos creamos ser buenos, sino porque son los temas más interesantes de laburar, porque son los más complejos, ¿viste? Claro. Es como, bueno, si sos músico te toca hacer una buena sonata, o si sos escritor que es hacer una buena novela. Y bueno, laburar estos temas, insisto, siempre es como un desafío mayor al proyecto y así son tomados, ¿no? En ese sentido me parece que son interesantes. Javi, hay un hilo entre tu militancia, si querés, a ver, tu escuela, tu formación y el apego también a trabajar, digamos, en todo lo que tiene que ver con las necesidades sociales, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, obviamente ahí hay cuestiones casi te diría genéticas, de familia, que ya era militante en el peronismo, tanto mi vieja como mi hermana. Bueno, son como ejemplos que tenés a seguir, digamos, ¿no? Bueno, también a veces cargas con esas cargas que no necesariamente uno se las puso, sino que le vienen dadas y que le cuesta sacarse de encima. Te cuento una anécdota muy sonsa. Yo me acuerdo que mi hermana es bastante mayor que yo, no voy a decir cuánto. Y bueno, en los 70 laburaba en la villa, cuando todavía vivía el padre Mujica, y una vez habían hecho una campaña de juntar juguetes para llevarles a los pibes, y se ve que no habían dado muy bien la campaña, y terminó, yo ya debía tener 10, 11 años, digamos, terminaron agarrando algunos juguetes que yo tenía, pero que ya no usaba, ¿no? Y se los llevaron al padre Mujica. Y yo Qué bueno. estaba, pero sumamente ofendido, porque me estaban quitando mi capital, que ya no usaba para nada, ¿no? Y me acuerdo, ya no sé cuánto es cierto y cuánto es no, de Mujica diciendo, bueno, pibe, pero vos ya esto no lo usás, ya estás grande para estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después volver al barrio 20 años después, en otra calidad de cosas, ¿viste? Bueno, son como historias pequeñas que te marcan y tienen que ver con esto de, no solo de la formación académica, sino por ahí cuestiones que te fueron pasando en la vida. Sí, está bien, pero Javi, te he escuchado como referente sobre estos temas y siempre con mucho compromiso, porque una cosa es, bueno, a veces hay gente, digamos, me ha pasado también a mí, tomar un tema que vos sabés que es de preocupación social, pero después lo mezclas con otro. En tu vida yo creo que ha sido una preocupación constante y la verdad que en eso, honores, Javi, porque creo que sos un referente claro, no digo mi generación porque sos más joven, así que de la generación que sigue. Aunque no eh, parezca, digo. no, claro que sí. Javi, en un momento pasamos por a ver, lo que te ocupaba más tiempo, lo que te parecía más interesante y qué es lo que te preocupa por ahí en la gestión pública o qué es que te mantiene preocupado, digamos, vamos a ponerlo así como tema. Mira, ahora sobre todo está como muy presente con el tema de la pandemia, toda la situación infraestructural de los barrios, ¿viste? Y en ese sentido creo que todavía, a pesar de todo lo transcurrido y lo actuado, para bien, para más o menos, que no nos vamos a meter ahora en estos temas, creo que nos debemos como profesión definir en qué consisten esas actuaciones, ¿viste?
y cómo se priorizan y cómo se tapabilizan. Esta cuestión de donde ves que hay barrios que se hicieron las viviendas o se hicieron el espacio público, pero que todavía no tienen infraestructura, ahí hay un tema técnico también, no solo político, ¿viste? Claro. Y bueno, si nosotros definimos claramente, si armamos una especie de manual de procedimientos a partir de toda la experiencia acumulada, etcétera, no nos tiene que volver a pasar lo que nos está pasando, ¿no? El virus ha sido como una excusa para dejar a la vista un montón de incongruencias que no las atribuyo a nadie en particular, porque como vos bien dijiste, hay muchas generaciones de varias gestiones que no han hecho lo que han tenido que hacer, ¿no? Más allá de la última o la anteúltima, viene de bastante más atrás todo eso. Y si nosotros podemos definir técnicamente esas cuestiones, creo que es importante. Porque a veces cuando se habla de militancia se habla de, bueno, viste, las grandes consignas, no sé, Claro. la patria, la liberación, qué sé yo, pero nosotros lo que tenemos es en realidad una militancia específica. ¿Cómo se traduce eso en arquitectura? ¿Cómo se traduce en proyectos? ¿Qué calidad de espacios? ¿Qué nivel de infraestructura? No es solo tocar la guitarra en un fogón o hacer un volante, sino, bueno, en tu proyecto, en tu forma, de tu respuesta profesional cotidiana, cómo eso tiene o no que ver con esa Claro. consigna macro, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Quería llevarte ahí, empalmar con esto, pero por un momento, cuando decías esas carencias y las infraestructuras, pensaba que son todos ámbitos en los que trabajan arquitectos, arquitectas, ¿no? Obvio, O sea, obvio. porque una vez siempre nos centramos en la idea de proyecto, pero son todas temáticas en las que como los colegas tienen, y las colegas tienen responsabilidad, ¿no? Como digamos, posibles ámbitos de trabajo profesional, no solamente el proyecto no solamente el proyecto. ¿Sabes qué quería palmar con lo que estabas diciendo justamente recién? Creo que casi me la dejaste picando, es esto de, creo que sos una persona apropiada para mezclar un poco entre técnica e ideología, entre ¿no? qué es ideológico, qué es técnica, hasta dónde la ideología y hasta dónde es como decís vos, si esto se debió haber hecho o no haber hecho, pero las dos cosas existen, o sea, no le quitemos, no quiero suavizar en absoluto lo ideológico o lo que uno piensa, si querés, frente a, hasta políticamente, frente a la realidad, ¿no? No, desde ya, Podés tomar aire para esto, porque es un tema que da para no, largo, es un pero flor de tema, pues también depende qué entiendas por ideología, ¿no? bueno, La ideología puede ser también una especie de tara, una especie de anteojo de anteojera que no te deja ver más allá de lo que tenés preconcebido, ¿no? Que estás como cerrado ahí adentro y todo lo que no concuerda con lo que yo ya tenía como prejuicio, entonces no lo veo o no lo admito como parte de la realidad, ¿no? Hay otra concepción de ideología que es, bueno, tenés ciertos lineamientos o ciertas creencias o ciertas apuestas en las que tratás que todo lo que haces se vaya coherentizando. Yo voy más por esta segunda, ¿no? Creo que el proyecto es, en ese sentido, inevitablemente ideológico, porque vos siempre estás tomando decisiones, y cuando tomás decisiones decís, bueno, le doy bolilla a esto y a esto otro no, porque a veces las solicitaciones del proyecto no van todas para el mismo lado, ¿no? Un ejemplo estúpido, eso, por un ahí, ejemplo, tío, porque está bueno para... Sí, no sé, la mejor orientación puede ser la peor vista, digo, claro, sí, ¿no? Y vos sí. tenés que decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Que ver la mejor vista o la dejo mal orientada o la tengo bien orientada y me pierdo? Bueno, y con esto pasa en decisiones más groseras, ¿no? Por dónde abro una calle, a quién afecto, a quién no afecto, de dónde saco los recursos, a quién le cobro los impuestos para que esto se haga o que no se haga, esto se paga, esto es subsidio, es mitad y mitad. Bueno, todas esas decisiones son decisiones de proyecto. Y sobre todo en lo urbano no hay manera de escaparle, ¿viste? Por ahí en la Claro, son obra, sí, de proyectos y dentro, básicamente ideológicas, ¿no? obviamente, Porque, obviamente. Empezar por la plaza y no por la infraestructura es una decisión ideológica. claro, Porque, bueno, la plaza se ve, la infraestructura no. Pero de repente viene una pandemia y entonces la infraestructura no se ve, o se ve, digamos. ¿No? claro. Insisto, esto no lo digo sobre nadie en particular porque le pasa a todos los barrios Pero del área metropolitana, no de una gestión sola. no tenés por qué atajarte, Javi, en eso, porque la verdad que eh, estamos en este medio y uno sabe que
muchas gestiones son el apilamiento, a veces son gestiones que ideológicamente vos tenés afinidad y sin embargo, por ahí el sedimento de la gestión, después decís, che, no es lo que me imaginaba. Pero Totalmente. bueno, estás en el inicio de una. Javi, ¿querés comentar brevemente este concurso que lanzaron como para estudiantes? Sí, mira, es el primero de una serie larga de concursos que se van a hacer. Hay como muchas ganas de trabajar con las universidades nacionales, sobre todo en esta cuestión de la cualificación de las oficinas públicas. ¿Viste? Hay muchos municipios o algunos institutos provinciales de vivienda que no todos tienen el mismo grado de desarrollo y que necesitan apoyatura. Y me parece que esa apoyatura está en las universidades, no está en otro lado, ¿no? Entonces, Me hace acordar alguna vez una arquitecta mendocina, de estas que hacía estas bodegas hermosas, y ahora no recuerdo su sí, nombre, pero dijo en una ronda en la SCA, esto de pensar de irse al exterior en arquitectura es un tema de los porteños, ¿viste? Esta fantasía, siempre digo, porque digo, hay tanto para hacer en tantos lugares del país, ¿no? infinidad, digamos, hay tantos municipios, tantos pueblos que no tienen oficina ni de planeamiento, ni de obras públicas, ni de proyecto, o que están a cargo de un no arquitecto. Por eso te digo, esta cuestión de la masividad de la universidad tiene que tener relación directa con una profesión masiva, digamos, que tenga un montón de lugares de inserción. Eso vos ya lo has estudiado Sí. más que suficiente. Sí, a Entonces, nosotros nos da igual satisfacción qué porción de realidad capturen nuestros estudiantes. No nos importa si están haciendo el proyecto en una oficina de proyectos, facturando proyectos. O sea, en ese sentido es con la porción de realidad que capturen a partir de sus estudios, bienvenido sea y ojalá la transformen y hagan algo de eso, ¿no? totalmente. No, te comentaba, este es un primer concurso que surgió de que había unos fondos disponibles de un préstamo internacional que tiene que ver precisamente con apuntalar toda la cuestión de ecotecnologías y de ambientales dentro de la arquitectura. Entonces, bueno, nos pareció como aprovechar esta oportunidad para lanzar ese concurso para equipos de estudiantes y docentes. Y lo que sí les aseguro es que no va a ser el único, vamos a ir largando otros, así que los que por tiempo, por cuestiones no puedan llegar a engancharse con ya van a tener tiempo de engancharse en unos cuantos más. Che, aprovecho el vivo, Javi, creo que habría que empezar a pensar concursos rentados, ¿sabes? Porque en el fondo, Sí, si todos los programas redistributivos, ¿cuánta gente trabaja de pronto en un concurso? Ganan entre los equipos 15, 20 personas, pero participaron 500. Y la realidad es que a veces, si uno elige formas redistributivas, bien podrían ser concursos que, digamos, todos los que el Estado entienda, o digamos, el que convoca entienda que son razonables, puedan también ser como rentados. Pero esto lo seguimos en otro momento porque nos desviamos y lo haríamos larguísimo. Javi, hagamos un poco de pandemia, ¿viste? A ver, un poco tu mirada entre profesor y... Yo estoy tratando de salirme de el mundo va a cambiar o esta cosa de... Sino tratar de mirar un poco en los intersticios, estas cosas finas que vas viendo que aparecen, por temas, la relación con el comercio de cercanía, que me parece una maravilla. Por un momento abordamos la autopista, el shopping, el hiper, y nos relacionamos con ese comercio que estuvo siempre cerca, ¿no? Y ahora lo necesitamos. Pero, a ver, ¿qué estás viendo también desde tu lugar de profesor y tu lugar de gestión? sí, yo también, viste, no me gusta meterme en esas bolas de cristal. A partir de esto sucumbe el capitalismo y empieza un Sí, sí. nuevo orden, ¿no? Todo ese tipo o al revés, a partir de esto se genera una sociedad esclavista donde van a ser innecesarios no sé cuántos miles de trabajos. Yo creo que más en lo que vos apuntás, que tiene más que ver con, siempre que aparece alguna crisis de este tipo, los resultados terminan siendo resultados híbridos. No es que se reemplaza todo lo anterior por un orden nuevo. Hay unos órdenes de coexistencia, de mixtura, donde queda algo de lo viejo y arrancan cosas nuevas y la novedad está en eso, ¿no? En cómo se mixturan. Eh, yo creo que una de las cosas que vos planteás es esto, ¿no? Que parecen contradictorias, pero no lo son. Por un lado, esta cuestión de la cercanía, que vos decís, bueno, esta cuestión de el tener que moverse poco y entonces revalorizar una serie de cosas que tenías muy próximas a vos, o vuelven a aparecer porque no existían, ¿no? Más allá del chino, el almacén que desapareció porque se lo había comido el súper, etcétera. Y por otro lado, en el otro extremo, la gran escala, si querés, de la obra estatal, ¿no? Porque si no tuviéramos el Clínicas, el Posadas, ¿qué haríamos hoy
con toda esa cultura que nos vendieron de que el hospital tenía que ser chico, que la escuelita tenía que ser chica y que tenía que estar distribuida y que ya no existía más la salud a gran escala. Y sí, ahora necesitamos la salud a gran escala, ¿no? El consultorio de cercanía, o las dos cosas, ¿no? Entonces, creo que a veces nos movemos entre extremos o modas, no sé, el patrimonio está bien, el patrimonio está mal, o todo debe ser nuevo, o todo debe ser viejo, y me parece que estas crisis te vuelven a centrar en la necesidad de mixtura de pensamiento, ¿no? Y por un lado, en esta cuestión más de escala barrial, de recomponer unas relaciones sociales que no sabemos cómo van a terminar de ser, y por otro lado, en el rol del Estado, que tiene que tener una arquitectura acorde a ese rol, y que me parece que te diría que desde los 60 no lo tiene, digamos. Sí, es interesante porque vas atrás en el tiempo, ¿no? Como, a veces ha tenido como presupuestos públicos, pero no arquitectura pública, ¿no? Sí, Como, ¿cuánto hace que no hay, bueno, por ahí el CCK es una excepción, pero ¿cuánto hace que no hay un San Martín, un Centro Cultural San Martín o un hospital como el Churruca, digamos, o el propio hospital de clínicas, ¿no? Y si pensamos que pudimos hacer eso hace 50, 60, 70 años, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora con más recursos, más capital humano? Eh, Me parece que hay que volver a recuperar cierta osadía en la propuesta, ¿no? En no estar siempre corriendo de atrás y plantear un poquito las cosas hacia adelante. sí, ahí tenés razón lo que decís, el CCK, pienso en Giol. También hay que decir que cuando en Buenos Aires se eleva el viaducto del tren, viste, de pronto es como Sí, recuperar sí. unas ciertas ínfulas de que las obras son posibles, O la y, solución de las inundaciones, por ejemplo, ¿viste? ¿no? Sí, Sí, totalmente. eso me parece que es una escala que hay que recuperar. Pensaba mientras hablaba, Javi, que salud es un tema que ha estado bastante ausente en el aula en general, ¿no? Sí, yo en la cátedra donde cursé, que ya la nombré, estaba prohibido directamente. Era no, porque tiene una serie de complejidades y de cosas programáticas que solo se pueden hacer así, entonces no hay lugar para el proyecto. Y bueno, salvo un centro de investigación y creo que alguna optativa, en la facultad prácticamente la arquitectura hospitalaria no existe, ¿no? Y mirá ahora de lo que nos venimos a desayunar. Sí, y cuánto campo hay para nosotros, ¿no? También en esa temática. Porque a veces me da la impresión, Javi, que partimos como, creemos que algunos temas hay que dejarlos a especialistas y que esa idea de especialidad nos queda lejos, ¿no? Es como si lo entregáramos como tema. Totalmente, o que hubiera una resolución ya dada, y que aunque tenga, obviamente, todo tiene alguna función de especialista, cuando todos hacemos escuelas en los talleres, seguro. Y bueno, de cuánto mide un aula o qué proporción de baños tiene que haber respecto de la cantidad de aulas, bueno, otro te dirá cada cuántos quirófanos hace falta tal cosa, pero Sí. todo programa necesita. Sin embargo, el programa educativo fue un programa mucho más trabajado en general que el programa de salud, ¿no? Me pasa con eso que cuando fuimos a visitar el Hospital del Cruce decía, wow, qué Mm, inversión pública maravillosa, cuánto hay para mejorar de arquitectura, ¿no? Entonces, como totalmente, estas cosas que, totalmente. y desde ese punto de vista, no está bien cuando la universidad abandona esos temas que nos tienen que tener adentro porque son importantes, ¿no? No porque vas a hacer el diseño del hospital, pero ahí damos tanto espacio para trabajo en relación a lo que es salud pública. Ya que pasamos por salud, Javi, y por la pandemia, me quedaba, el otro día un docente decía algo muy inteligente, que es, no vaya a ser que la pandemia se lleve un montón de cosas que son construcciones de mucho tiempo de las comunidades, de las sociedades y de las Ujú. ciudades. No sé, el transporte público, el espacio público, ¿no? Porque a veces pensando desde el temor, digo, la seguridad privada ha enrejado medio mundo, ¿viste? Si a la seguridad privada le agregamos el temor del contagio, ¿no? Es como a veces hay que tratar de desmenuzar, ¿cómo ves ese, digamos, pensar desde el miedo sería, ¿no? Como, Sí, mirá, yo el otro día también, con respecto al tema de la villa, de los barrios, escuchaba a un referente eh, que yo creía inteligente, bueno, que lo es, pero por ahí está mal informado, diciendo, bueno, al final nos estamos dando cuenta que este tema de la urbanización o de la reurbanización en realidad era todo un verso, porque, bueno, pues eso ya es tirar el agua sucia con el bebé, sí, ¿viste? Entonces, sí. porque ahora parece que no hay que reurbanizar las villas, sino que hay que darles agua.
Claro, No, hay que reurbanizarla y parte de la reurbanización es darles agua. totalmente. No podés, con la excusa de que algo no fue hecho tal cual lo pensaste, descalificar todo. Es como, bueno, si hay un mal proyectista o hay un mal médico, no debe haber más medicina ni proyecto, ¿viste? Y uno de los riesgos que puede tener la crisis es ese, ¿no? Que volvamos, en vez de avanzar, que nos sirva para aprender y ver la complejidad de los problemas, lo usemos para simplificar todavía más los problemas que tenemos, ¿no? Sí. Y es una tendencia bastante peligrosa que hay que huirla. Bueno, a mí me gusta en general tratar de llamar la atención sobre los gabinetes más bien variados de personalidades, de saberes, porque me parece que son los que saben, pueden construir mejores soluciones que en general cuando predomina a veces la mirada solamente o legal o económica y el desconocimiento de otras cosas. Y en esto, Javi, me imputo también culpa nuestra, ¿no? Porque si querés, digo, en esos gabinetes más lineales, a veces las decisiones son las decisiones no necesariamente tienen espesor y no necesariamente son espacios para desmontar miedos, ¿no? Porque bueno, lo primero es lo que dice en este caso el médico, o lo que decía antes el economista, ¿viste? Esta Claro, plata no está. Así que antes el economista y ahora el médico, ¿no? totalmente, ¿no? Bueno, el general decía que la economía era algo demasiado serio para dejársela a los economistas. Podemos decir que el espacio es algo demasiado serio para dejárselo solo a los arquitectos, Bueno, pero pero sí, tenemos que meter cuchara ahí, ¿no? Porque también otra cosa que a veces hacemos como error es que tenemos como una especie de culpa de la profesión, ¿viste? Bueno, como la profesión no se ocupó de estos temas, le vamos a preguntar a un montón de profesiones que saben diagnosticar, pero no saben proyectar sobre estos temas. Y quedamos paralizados, ¿viste? O tenemos mucha data y después no sabemos qué hacer con esa data. En el qué buen urbanismo punto. pasa Sí. infinidad de eso, ¿no? Qué buen punto, Javi. No, me gustaría que intentaras una reflexión, porque yo a veces creo, me has escuchado hablar de esto, siempre he tratado también de unir el diseño y la política y estas cosas, y a veces es como que hemos logrado con nuestro esfuerzo colectivo por, en general, ir todo por separado, no sé, pelear, no sé, hacer que a veces que lo nuestro no sea relevante en las mesas de decisiones oficiales. Entonces, que Totalmente. sea relegado a segundo orden, ¿no? ¿Cómo ves eso y los desafíos que tenemos un poco para desmontar eso? Yo insisto, no es por una cuestión marketinera, pero creo que que haya un Ministerio del Hábitat debe ser una oportunidad para eso. Después veremos si hacemos las cosas bien o mal, digamos, ¿no? Pero ojalá que las hagamos bien. Pero me parece que ahora está en la agenda. Que por lo menos hay una corrección política donde ya se habla de hábitat y no de vivienda, de ciudad y no solo de mero cobijo, un lugar donde articular los temas de transporte, equipamiento, vivienda, en proyectos integrales y no pensarlos por separado. Me parece que esa es una oportunidad que tenemos que dar respuesta desde la profesión, porque insisto, somos los mismos actores, los que estamos en la academia, los que circunstancialmente estamos en un cargo político, los que estamos en el estudio laburando, incluso por ahí haciendo esas tres cosas en el mismo día, este, para poder sobrevivir, somos los mismos personajes, ¿no? Entonces estas competencias entre academia, política, estudio, yo creo que ya no tienen más sentido y hay que saberlas superar y poder poner en sinergia, ¿no? Sí, es bien interesante. Javi, viste cuando a veces un poco de la política entra al aula, eh, la reacción siempre es, en general, Uy, sí, qué eh, plomazo, ¿no? qué plomazo, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves eso? Y bueno, porque te vienen a hablar de, no sé, de la situación en Groenlandia y vos estás en otro canal, en general, cuando te vienen a interrumpir la clase, ¿no? Yo creo que eh, el dar clase es un hecho político, no hay manera de no, en el tema que estás proponiendo, en cómo lo resolvés, en qué decisión adoptás, te vuelvo a lo mismo, ¿no? La decisión del proyecto es una decisión política, no en términos partidarios, en términos de generar potencia, de generar instrumentos para cambiar, positivamente, si es posible, pero no hay nada por fuera de la política. Eso es excesivamente peronista, ¿no? No es marxista ni liberal, los que piensan que en la economía está todo. Nosotros pensamos que en la política está todo. Ah, Y entendiéndola eso como una facultad de potenciar y de empoderar. Y el proyecto tiene mucho para hacer en eso.
Yo que llegué tarde a algunos lugares en los que vos ya estabas hace mucho, a veces me gusta decir como que en la facultad y en la universidad pública hay vida en el aula y hay vida en los pasillos, ¿no? Y que hay cosas que no te la da ni el pizarrón, ni el ordenador, ni el trabajo práctico, Totalmente. sino la vida, relación entre nosotros, que como que tenemos grandes deudas, ¿no? Sí, o el hacer grupo con un compañero o compañera que no es de tu misma condición social, y ir a la casa de él y entender que hay una condición por arriba y otra por abajo de la que estás vos, salir de tu burbuja. Hasta esas cosas muy pequeñas te las da la universidad. Javi, ¿cómo hacerle publicidad a tu lado de gestor público, para Uf. los estudiantes de digamos, de la carrera, ¿no? Y como, eh, eso, dale, a ver cómo te salga, pero... Mirá, me cuesta. Yo tenía un compañero de facultad que, eso te la conté alguna vez, que decía que cuando se recibiera iba a poner un cartelito en la puerta del estudio que dijera: se hacen baños, se hacen ciudades. Perdón, Todo por el Javi, mismo perdón, proyecto. te interrumpo. En el año 89, en plena hiper, Sí, el marido de una colega venía al estudio a las 7 de la tarde y dice: ustedes están trabajando acá, tiene una mesa de dinero, ¿no? O sea, dice, ¿qué hacen acá? Yo no, yo paso por el estudio a las 7 de la tarde, otro momento, pero por suerte es otro momento. totalmente. No, yo creo que los temas que te da lo público por ahí no te los da la práctica privada. No estoy diciendo que sean mejores ni peores, hay gusto para todos y tiempo para No todos, te pero achiques, ¿eh? no, pero digamos, la escala urbana inevitablemente tiene una cuestión pública. A los que les interesa el urbanismo y el proyecto urbano, eh, no, es muy difícil que esos encargos vengan por fuera de la actividad pública. Así que desde ahí. Y después también en el diseño de una vivienda social, si la entendemos como vivienda y no como social, hay infinidad de cosas para hacer en proyecto. Creo que lo que tenemos que dar vuelta es esa imagen de arquitectura estatal como cosa seriada, aburrida, que ya está todo definido. Por el contrario, ¿no? Son, como decía hace un rato, los problemas más graves que requieren de más inventiva y más creatividad, no menos. Y en ese sentido el desafío es mayor, y como proyectistas es como, bueno, eh, correr con la Ferrari o correr con el Fitito, decía un profesor mío, ¿no? Y bueno, es la oportunidad de manejar esos temas que solo se ven desde la Ferrari. Hay que tratar de no estrellarse, pero me parece que la complejidad lo amerita. Sí, la idea del cambio de escala y también en cierto modo, la idea del bien común, ¿no? Porque muchas veces el rol privado te pone como en si tiene un piso más, si lo puedo hacer más grande, si me entran más metros. Y uno, quieras o no, hay un momento que te va banalizando también. Y yo creo que a la profesión, este otro lado, le es muy importante, ¿no? Como, o sea, a la profesión, pero también es como verlo como desde quien es estudiante, como un ideal también de posibilidades de egreso y de inserción en el laburo público, ¿no? No, y aparte, si querés, hay algo distinto, que es el tema de la autoría o el anonimato, ¿no? En la función privada, vos por ahí tenés una autoría muy marcada, que es algo que nos han enseñado mucho en la mal manera de enseñar historia, por ahí, no generalizo. Sí. Y en la gestión pública, bueno, por ahí el proyecto pierde autoría, porque hay equipos multidisciplinarios, porque por ahí vos la gestionaste, pero que, bueno, no sé, por volver a poner el ejemplo del San Martín. El San Martín es Mario Roberto Álvarez, pero es Sabaté de intendente. Sino que que se Sí, le ocurrió llamar a Mario Roberto Álvarez y no a cualquier otro. Y le insistió y le dijo: esto tiene que tener esta escala y ser el centro cultural más grande de Latinoamérica. O Juscelino Kubitschek, es también Brasilia, ¿no? Al lado de Cosa y Niemeyer. Me parece que lo que tiene lo público es esa pérdida de la autoría, que, bueno, algunos necesitan estar todo el tiempo reflejando que son los autores, pero bueno, ¿no? Es parte de la enfermedad de la profesión, pero si querés, esa es una diferencia, pero no creo que haya otra. está bien, es una diferencia importante. Pero ahí Uh-huh. pasabas con algo que me parece importante. Si en cierto modo el liderazgo, digamos, de una comunidad, el liderazgo político, llamémoslo un intendente,
no entiende que la arquitectura, que las infraestructuras, o sea, son cosas relevantes, lo físico, ¿no? Son cosas relevantes, es difícil después de que pase, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que, porque hay ejemplos locales y también porque hay ejemplos globales, hay una Totalmente. percepción que el cambio de lo físico es relevante en la dinámica de una comunidad. Sí, sí, desde las dimensiones ambientales, que a veces parecen una cuestión de moda, pero que están totalmente imbricadas con el tema espacial. Y creo que la batalla principal que la estamos ganando de a poco es hacer entender esto de que no solo somos unos multiplicadores de empleo y que da lo mismo cualquier forma con tal de que genere empleo o algunas divisas, ¿no? Sino que eso bien aplicado con proyectos multiplica esas divisas y ese empleo es más calificado, ¿no? Esa es una de las batallas que tenemos que dar y creo que de a poco se va entendiendo. Sí, está bien, Javi, esto que a mí me gusta decir a veces, una manzana con 30 lotes y 30 pymes es mejor que englobar y hacer un solo edificio para un gran desarrollador. O sea, ¿cómo podés redistribuir a partir de, ¿no? de ciertas decisiones que son públicas? Porque la obra es por ahí privada, pero el que decide que eso se pueda hacer en un solo lote o que se tengan que mantener los 30, finalmente es el funcionario público, ¿no? Seguro, y aparte, bueno, también tenemos una serie de cuestiones contextuales que tenemos que ver cómo ir superándolas en el tiempo. Tenemos, vos sabés, materiales de obra que los produce una sola persona, o dos, o obras de escala para las cuales hay dos o tres empresas que se ponen de acuerdo entre ellas para decidir el precio de las cosas. Y bueno, ahí el rol del Estado también tiene algunas cosas para decir, sin que nadie deje de ganar, todo lo contrario, ¿no? Sino para que haya más ganando más. Cosa que también cuesta bastante a cierta parte de nuestra burguesía lograr entender, ¿no? Ahí ya sí me estoy poniendo más político, pero... Sí, vos sabés que en un momento daba para pasar, porque me imagino que rozarás también con intereses. Muchas veces hay cosas que no se pueden porque las corporaciones piden, dame viviendas, dame cantidad, dame metros cuadrados, porque son como máquinas de tragar monedas en algún momento también. Y como vos decís, hay que encontrar diagonales posibles para que convivan, que generen empleo y todo esto. Pero es mejor si se puede hacer, digamos, con mejores proyectos, ¿no? Desde ya, desde ya. Mira, algo que hemos aprendido, a mí me tocó estar en el Procrear en la etapa inicial, durante la gestión de Cristina, desde el Ministerio de Economía, que estaba Kicillof, y también intentamos darle otra calidad a los proyectos de lo que se entendía que era vivienda social, pero también tuvo un defecto claro que fue no trabajar con una política de suelos acorde, y entonces lo que en principio era multiplicar para que hubiera fuentes de trabajo, etcétera, después se transformó en que muchos operadores retenían el suelo porque sabían que existía esta operatoria y especulaban con ella, ¿no? Entonces, no es que todo es natural, el Estado tampoco en ese sentido no tiene que ser bobo y saber cómo generar acuerdos virtuosos para que estas cosas no sucedan o no vuelvan a suceder, ¿no? Javi, tenemos ahí como unos últimos 5 minutos. Dale. Contame que te recuerdes uno de tus proyectos más interesantes como estudiante, uno si querés, en tu carrera y uno de los que das en tu taller. Uno de los que das en tu taller. A saber cómo. Mira, a ver, yo me acuerdo un proyecto bastante piola que hicimos en Arquitectura 4, eso va a delatar mi edad, en ese momento se estaba haciendo en la Municipalidad de San Isidro Nueva, que es la que en definitiva se hizo, y había toda una discusión con los patrimonialistas de que la municipalidad no se podía ir del edificio histórico, etc. Sí, Entonces, en el taller del Mosca, creo que estaba Julián Ciroli a cargo, hicimos un ejercicio de a ver si los metros cuadrados que se le ponían al edificio nuevo entraban rehabilitando en la manzana histórica, ¿no? Como hacer una especie de sí. contrapropuesta de que se podía hacer una municipalidad moderna respetando el patrimonio y no dejándolo tirado. Y Qué eso bueno fue porque. Sí. un ejercicio muy lindo, muy lindo. Marcelo Vila era mi docente, para que te des una idea. Bueno, qué bueno que no se, qué lástima que no se hizo porque déjame decir que ese edificio puesto ahí como un mamotreto es una pena, pero bueno, el que hicieron, ¿no? Pero Bueno, son sigamos, cosas que pasan. uno de los tuyos y uno de tu taller, a ver, uno de tus proyectos que te más.
Mira, obviamente el proyecto al que más cariño le tengo es el de la Villa 31, más allá de todos los avatares que ha tenido Porque se y hizo, deformaciones, porque algo se hizo, claro. parte se hizo, y eso, bueno, haberlo hecho, obviamente te hace ver la mitad del vaso lleno, ¿no? Sí, cuento que pues, siendo decano, la gestión nos vino a buscar y en un momento vos fuiste digamos, el que hizo posible que eso sucediera porque tenías el nexo de años de trabajo con los vecinos y a veces las cosas son imperfectas, pero bueno, son lo que pueden las comunidades, ¿no, Javi? Totalmente, Y de totalmente. tu taller, ¿cuál es o los trabajos más interesantes, digamos, que... Mira, yo creo que el taller nació en principio como un taller solo de PUPA, como vos sabés, y después se verticalizó, con lo cual tiene una cultura, sin despreciarlo en los niveles primeros, que me parece que tiene como una producción mucho más armada en los últimos niveles, ¿no? Creo que ahí hemos trabajado muchos años, por ejemplo, en la Cuenca Matanza-Riachuelo, trabajando en los proyectos de PUPA, los alumnos que tenían continuidad casi como si fuera una tesis final de carrera, y ahí creo que hay un laburo muy importante que incluso algunos trascienden lo que es la calidad de un laburo de grado, ¿no? Podrían ser tranquilamente una tesis de maestría o algo por el estilo. De toda esa producción estamos como muy orgullosos y, bueno, si algún día logramos vencer la vagancia, compilaremos todo y lo publicaremos. Está muy bien. Javi, compartimos la idea y te pongo como inspirador de que podríamos tener todos talleres iguales, ¿no? Alguna reflexión final digo, el número de estudiantes en vez de pugnar por las cantidades. ¿Cómo ves ese tema? Mira, yo era un poco de la idea, a ver, la libre elección de los talleres tuvo sentido cuando nosotros cursábamos, porque había talleres de la democracia, todavía había talleres de la dictadura, había líneas ideológicas muy claras. Hoy creo que con un sistema de opciones o de afinidades, donde si no entraste en Explora, sabés que hay un taller amigo de Explora que piensa parecido y entonces esa es tu segunda opción y entras, podemos hacer que todos tengamos un cuerpo docente estable, que esos cargos se Ah, concursen y que el docente no esté todos los años pensando si el año que viene va a tener trabajo o no. Yo creo que eso, si tenemos veintipico de talleres, nadie puede decir que porque le tocó el segundo o el tercero en vez del primero que eligió, no pudo elegir. Y si eso redunda en que el plantel docente esté estable, se pueda especializar, hacer sus posgrados, su carrera docente, me parece que ganamos todos, digamos. Así que bueno, hay que revisar esas viejas consignas que hoy ya no sí, tienen que ver. Y aparte, también es una facultad mucho más horizontal, digamos, ¿no? totalmente. Hoy Javi, todos nos antes que se, reconocemos como pares, ¿viste? antes que se corte, feliz Día de la Patria. ¿Eh? Totalmente, feliz Día de la Te, Patria. te quiero agradecer muchísimo y la verdad que fue un gusto hablar con vos, Javi. Así que y es un gusto también tenerte, un honor también tenerte en FADU. Y ojalá te vaya muy bien en la gestión pública, Javi. Te lo deseo de corazón. ¿Eh? Bueno, gracias Luis, y yo también aprovecho para felicitarte a vos y hemos sido compañeros de lucha también en la facultad Uf, durante mucho tiempo y lo seguimos siendo. totalmente. Y juntos intentamos hacer algunas cosas, algunas nos salieron y otras no, pero fue todo hecho con un lindo proyecto, que ojalá Sí. pueda haber pronto materializadas un montón de cosas que quedaron en el camino. ¿Eh? Dale, Javi, gracias. Nos costó entrar, pero ahora, bueno, creo que cumplimos con el tiempo. Antes que se corte así, nos despedimos y la Soy seguimos en los Fernández pasillos y de FADU. gallego, me cuestan las tecnologías, pero ya lo vamos a lograr. Gracias, Dale, che. Javier. Gracias, ¿eh? Y saludos a toda la barra, ¿eh? Muchas gracias, dale. Chau. Chao. Bueno, y chau, chau a todos, espero lo hayan disfrutado.